Antes de empezar la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis viendo esto. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. Aquella mañana empezó como cualquier otra en el pequeño piso que Elena y Javier habían construido juntos en Madrid. El aroma a café recién hecho flotaba desde la cocina, mezclándose con el de las tostadas con tomate y aceite que Elena estaba preparando. Para ella, esta rutina era su ancla, una simple reafirmación de que su vida iba bien, de que su matrimonio de 5 años se basaba en el amor y el entendimiento mutuo. Colocó 2 platos en la mesa, sirvió el café en la taza favorita de Javier y sonrió satisfecha. Era feliz con esa sencillez. Una felicidad que pensaba que sería eterna. Javier entró en el comedor con un paso extrañamente pesado. Su rostro, normalmente alegre por las mañanas, estaba ahora surcado por una preocupación que no podía ocultar. Elena lo notó al instante. Dejó su cuchillo sobre el plato y miró a su marido con inquietud. «Cariño, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara tan tensa?», preguntó Elena con suavidad. Javier suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para dar una mala noticia. Se sentó frente a Elena, pero sus ojos no se atrevían a mirarla directamente. Su vista estaba fija en el vapor que ascendía de su taza de café. «Elena, lo siento, tengo que darte una mala noticia», dijo en voz baja. «Mi hermana acaba de llamar desde el pueblo. Mamá está muy grave». El mundo de Elena pareció detenerse por un momento. Isabel, su suegra. Aunque su relación no podía describirse como cálida, Elena siempre le había tenido respeto. La figura de Isabel era ciertamente dura, y a menudo lanzaba indirectas sutiles sobre los orígenes humildes de Elena, pero Elena siempre lo había entendido. Para ella, Isabel seguía siendo la madre del hombre al que amaba profundamente. «¿Qué le ha pasado, Javi? ¿Cómo es posible? Anteayer hablé con Sofía por teléfono y me dijo que estaba perfectamente». La voz de Elena temblaba, conteniendo la ansiedad. Su mente voló de inmediato, imaginando los peores escenarios. «Dice que se desplomó de repente anoche. Tuvo una subida de tensión altísima. Ahora mismo solo puede estar en la cama. Tengo que irme ahora mismo, Elena. Soy su único hijo varón. Tengo que estar allí», dijo Javier con un tono de fingida urgencia. Sin pensarlo 2 veces, Elena se levantó de su silla. Su instinto de esposa y nuera tomó el control. «Claro que sí, vamos, Javi, me preparo ahora mismo. Vamos juntos. Puedo ayudar a cuidar de tu madre allí». Javier levantó la vista y, por primera vez esa mañana, miró a los ojos de Elena. Pero su mirada era extraña. Había un pánico fugaz que intentó ocultar con una sonrisa forzada. «No», cariño, se negó rápidamente. «Demasiado rápido». Elena frunció el ceño. «¿Y por qué no? Soy tu mujer y también su nuera. Es normal que vaya a verla y a cuidarla. Puedo pedir el día libre en el trabajo». «No es eso». Javier tomó la mano de Elena, apretándola con fuerza. «Me voy solo por un par de días, como mucho, hasta que mamá esté estable. El viaje al pueblo es largo y agotador. Me da pena que pases por eso. Además, la casa de allí es pequeña. Vendrá mucha familia. No estarías cómoda. Te prometo que te mantendré informada a cada momento». Las razones sonaban lógicas. Sonaban como una muestra de preocupación. Sin embargo, una pequeña voz en el corazón de Elena le decía que algo no encajaba. ¿Por qué su marido insistía tanto en que no fuera? ¿Acaso en una situación como esta el apoyo de una esposa no era lo que más se necesitaba? Pero, Javi, ya está. Cariño, la cortó Javier bruscamente. Esta vez con un tono más firme, que no dejaba lugar a debate. «Tú quédate aquí. Cuida de la casa. Reza para que mamá se recupere pronto. Eso será más que suficiente para mí. Ahora, por favor, ayúdame a preparar una bolsa con ropa para un par de días, ¿vale?» Elena finalmente cedió. Reprimió su malestar en lo más profundo, convenciéndose a sí misma de que Javier solo intentaba no molestarla. Con el corazón encogido, se dirigió a su dormitorio y abrió el armario. Sus manos eligieron hábilmente varias camisas, camisetas y pantalones para Javier. Incluso metió en la bolsa las vitaminas y las medicinas personales de Javier, asegurándose de que a su marido no le faltara de nada durante su estancia en el pueblo. Cada prenda que doblaba se sentía como una oración, una sincera esperanza de que su suegra se recuperara pronto y su marido pudiera volver a su lado. 1 hora más tarde, Javier estaba listo para partir. Abrazó a Elena en la puerta, un abrazo que se sintió vacío y apresurado. «Me voy, Elena. Cuídate mucho. Te llamaré cuando llegue». Elena asintió, intentando sonreír en medio de la inquietud de su corazón. Le besó el dorso de la mano a su marido y observó cómo el coche se alejaba hasta desaparecer en la curva de la calle. El aire fresco de la mañana ahora se sentía cortante, y la casa, normalmente cálida,
Parecía inmensamente vacía y silenciosa. Tras cerrar la puerta, Elena volvió al comedor para recoger los platos. Su mente seguía llena de preocupaciones. Cuando fue a coger la chaqueta vaquera que Javier había dejado en el respaldo de una silla, un pequeño trozo de papel se cayó y flotó hasta el suelo. El papel estaba arrugado, como si llevara mucho tiempo en el bolsillo de la chaqueta. Elena lo recogió sin sospechar nada, pensando que era solo un ticket de la compra o una nota cualquiera. Sin embargo, al desdoblarlo, sus ojos se quedaron fijos en lo que estaba escrito. Era un trozo de papel con membrete, con el logo de una conocida y lujosa empresa de catering de la ciudad natal de su marido. Debajo del logo, se detallaba un pedido para cientos de raciones de buffet y puestos de comida. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Entonces vio una caligrafía que reconoció como la de Javier en la parte inferior del papel. Una pequeña nota escrita con un bolígrafo negro. Liquidación 50% víspera del evento de Sofía. Elena leyó la frase una y otra vez, como si intentara descifrar un idioma extranjero. El evento de Sofía. Víspera. ¿No significaba eso que era mañana? ¿Por qué había un pedido de catering de lujo para un evento de su cuñada? Justo cuando Isabel estaba postrada en cama, gravemente enferma. Su lógica luchaba contra sus sentimientos. Quizás es una nota antigua, pensó. Quizás es una simple celebración familiar. Intentó buscar justificaciones, cualquier razón que pudiera calmar su corazón, que empezaba a arder, pero no podía ignorar el hecho de que la fecha impresa en la esquina del papel era la del día siguiente. ¿Qué mentira le estaban ocultando en realidad? El primer día sin Javier se hizo interminable. La casa, de repente, se sentía como una jaula solitaria. Elena intentó ocuparse con el trabajo y la limpieza, esperando que la actividad física distrajera su mente de la nota del catering que había encontrado. Ahora guardaba esa nota en el cajón de su tocador. Se sentía como una bomba de relojería a punto de estallar. Cada vez que miraba hacia el cajón, los latidos de su pecho se aceleraban de nuevo. Intentó convencerse de no pensar en negativo, de confiar en su marido. Por la tarde, Javier finalmente llamó, tal y como había prometido. Elena cogió el móvil llena de esperanza. «Hola, Javi, ¿cómo está tu madre?», preguntó sin rodeos. «Hola, cariño. Acabo de llegar», respondió Javier desde el otro lado. Su voz sonaba cansada, pero había algo más en ella, algo que sonaba forzado. El fondo de su llamada era extrañamente silencioso. No se oían rezos ni conversaciones, lo típico en la casa de un enfermo. Solo silencio. «¿Cómo está tu madre?». «¿Qué ha dicho el médico?», insistió Elena. «Mamá. Mamá está descansando. La ha visto el médico del pueblo. Dice que necesita mucho reposo, que no puede estresarse. Acabo de terminar de darle un masaje», respondió Javier, tartamudeando ligeramente. Elena sintió que algo no iba bien. «¿Por qué no la lleváis al hospital, Javi? Si tiene la tensión tan alta, es peligroso». «No quiere, Elena. Mamá no quiere. Ya sabes cómo le dan miedo los hospitales. Venga, no te preocupes tanto. Reza por ella, ¿vale?», dijo Javier. Parecía que quería terminar la conversación rápidamente. «Quiero hablar con ella, Javi. Solo un momento. Quiero oír su voz». «No puede ser, Elena. Está durmiendo profundamente después de tomar la medicación. No es bueno despertarla. Te dejo, ¿vale? Voy a darme una ducha. Luego te llamo». Y antes de que Elena pudiera responder, la llamada se cortó. Elena miró la pantalla de su móvil con una sensación de vacío. La conversación no la había tranquilizado en absoluto. Al contrario, había alimentado aún más sus sospechas. Intentó volver a llamar unas horas más tarde, pero su llamada fue rechazada. Poco después, recibió un mensaje de texto de Javier. «Lo siento, cariño, la cobertura aquí es malísima. Te aviso luego». ¿Mala cobertura? ¿Desde cuándo había mala cobertura en casa de su suegra? ¿No habían instalado un repetidor de señal cerca del pueblo hacía apenas un mes? La mentira era demasiado obvia, demasiado torpe. Esa noche, Elena no pudo dormir. Su mente estaba llena de todo tipo de posibilidades terribles. Se sentía como una tonta a la que estaban engañando descaradamente. Para asegurarse, intentó llamar al número de la hermana de Javier y al de varios de sus primos. El resultado fue nulo. Nadie contestó, como si todos se hubieran confabulado para aislarla de la verdad. Al día siguiente, la ansiedad se convirtió en una obsesión. Elena sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba pruebas, necesitaba certeza. Abrió su ordenador portátil y comenzó a explorar las redes sociales. Un acto desesperado que nunca imaginó que tendría que hacer. Empezó por la cuenta de Sofía, su cuñada. La cuenta era privada. Pasó a las cuentas de parientes lejanos, desplazándose por sus muros sin cesar, buscando la más mínima pista. Después de casi una hora de búsqueda infructuosa,
estuvo a punto de rendirse. Quizás de verdad estaba pensando demasiado. Quizás se equivocaba al sospechar de su propio marido. Pero justo cuando iba a cerrar el portátil, un nombre llamó su atención. La cuenta de una prima lejana de Javier que vivía en otra ciudad. Elena recordaba que esta prima era muy activa en las redes sociales. Con la mano ligeramente temblorosa, abrió el perfil de la prima. Su corazón dio un vuelco. La publicación más reciente, de hacía apenas 30 minutos, era una foto. No era una foto de una persona enferma, ni de una atmósfera de duelo. Era la foto de un enorme y precioso ramo de rosas blancas y lirios. El ramo estaba colocado sobre una mesa con un mantel de satén y, al fondo, se vislumbraba la decoración de un lujoso altar nupcial. Elena contuvo la respiración mientras leía el pie de foto. Las palabras impresas la abofetearon con fuerza. Enhorabuena por vuestra nueva vida, Sofía y Marcos. Que seáis una familia feliz y bendecida. Siento no poder estar ahí, pero mis mejores deseos os acompañan. Sofía. Ese nombre otra vez. Así que su presentimiento era cierto. La nota del catering no era antigua. Hoy era el día de la boda de Sofía, una boda de lujo que le habían ocultado. ¿Y qué pasaba con la noticia de que Isabel estaba gravemente enferma? Elena sintió una oleada de náuseas. Todo era mentira. La enfermedad de su suegra, la preocupación de su marido, todo era parte de una gran farsa. Una farsa diseñada deliberadamente para apartarla. La ira, el dolor y la humillación bullían en su pecho. No lloró. Sus lágrimas parecían haberse congelado por una rabia helada, así que esta era la razón por la que no podía ir. Esta era la razón por la que todo el mundo guardaba silencio. No la querían allí. La consideraban indigna de formar parte del día feliz de su familia. Con los dedos temblando de rabia, Elena tecleó el nombre del organizador de bodas cuyo logo aparecía en la nota del catering en la barra de búsqueda de Instagram. La cuenta apareció al instante y en la parte superior de su perfil había un círculo de colores que indicaba que estaban transmitiendo en directo. Elena sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Con un solo clic, entró en la transmisión en directo y su mundo se hizo añicos. El mundo de Elena se redujo a la pantalla de 6 pulgadas de su móvil. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, dejándola sin aliento. La transmisión en directo continuaba sin pausa, sin importarle que a cientos de kilómetros de distancia el mundo de una mujer se estuviera desmoronando. Lo primero que vio fue un salón de hotel transformado en un jardín de ensueño. Miles de rosas blancas, lirios y orquídeas colgaban de lámparas de cristal resplandecientes. Mesas redondas con manteles de seda estaban dispuestas impecablemente, rodeadas de invitados vestidos con sus mejores galas y trajes de noche. Una suave música de orquesta llenaba la sala con una atmósfera de lujo que apuñalaba el corazón de Elena. Esto no era una celebración familiar, era una declaración de opulencia. La cámara del móvil se movió, barriendo el mar de gente antes de detenerse finalmente en una pareja de novios en un magnífico altar. Allí estaba Sofía, su cuñada, que parecía una princesa de cuento de hadas. Su vestido estaba cubierto de miles de cristales que reflejaban la luz, y su sonrisa era amplia y feliz. A su lado, Marcos, su marido, se veía apuesto y elegante. Reían, saludaban a los invitados, posaban para las fotos. No había ni rastro de tristeza allí. Entonces, la mirada de Elena buscó a su marido, a su suegra, que supuestamente estaba postrada en cama, gravemente enferma. No tardó mucho en encontrarlos. La cámara enfocó la fila de familiares que estaban cerca del altar, y allí la vio. Isabel, sana, radiante y altiva, como siempre. Llevaba un vestido de diseño color salvia, hecho a medida, y cubierto de lentejuelas brillantes. Su peinado era perfecto, y joyas de oro adornaban su cuello y muñecas. Su rostro resplandecía de orgullo, saludando a los invitados de honor, presumiendo del éxito de la boda de su hija. No había vías intravenosas, ni rostro pálido, ni signos de alguien que acababa de sufrir una crisis de salud la noche anterior. Junto a Isabel estaba Javier, su marido, el hombre que esa misma mañana la había abrazado con una mentira. Javier no llevaba la camisa arrugada que solía usar en el pueblo. Llevaba un traje hecho a medida que le sentaba como un guante. El pelo peinado con esmero y una sonrisa que nunca abandonaba sus labios. Parecía feliz, riendo con sus parientes, dando palmadas en la espalda a sus amigos. Parecía exactamente un hermano orgulloso en el día de la boda de su hermana, no como un hijo preocupado por la grave enfermedad de su madre. Al verlos a todos allí, riendo en su círculo exclusivo de felicidad, Elena sintió que algo dentro de ella se rompía. El dolor era insoportable. Era el dolor de la traición más profunda. No solo no había sido invitada, sino que su propia existencia había tenido que ser borrada con el pretexto de una mentira cruel. La consideraban tan insignificante, tan molesta,
que tuvieron que inventar un drama solo para asegurarse de que nunca pisaría esa fiesta. Justo en ese momento, como si el destino quisiera echar gasolina al fuego que ya consumía su corazón, la cámara se acercó a Isabel, que conversaba animadamente con una mujer de mediana edad de aspecto sofisticado. La música bajó un poco de volumen, permitiendo que su conversación se oyera con bastante claridad a través del altavoz del móvil de Elena. La fiesta es espectacular, Isabel. Enhorabuena por lo de Sofía, elogió la mujer. Isabel se rió. Su risa sonaba arrogante y satisfecha. Gracias, querida. Ya sabes cómo es esto. Como padres, queremos darles lo mejor a nuestros hijos. Todo tiene que ser perfecto. Claro que sí. Oye, por cierto, ¿dónde está la mujer de Javier? No la he visto en toda la noche. Elena contuvo la respiración. Su corazón se detuvo, esperando la respuesta que decidiría el destino de su matrimonio. Isabel chasqueó la lengua, agitando la mano en el aire como si espantara una mosca molesta. Su expresión se agrió ligeramente, como si hablara de algo desagradable. Ah, ni la menciones, dijo con tono despectivo. Menos mal que la mujer de Javier no ha venido. ¡Qué bochorno! Con esa pinta de paleta que tiene, nos habría dejado en ridículo delante de toda la familia. La gente pensaría que emparentamos con cualquiera. Mejor que se quede en casa. Destrozada. Esa palabra ni siquiera era suficiente para describir lo que Elena sentía. El móvil se le escurrió de las manos laxas, cayendo al suelo con un golpe sordo que rompió el silencio de su casa. Paleta. Dejar en ridículo. No estar a su altura. Las palabras resonaban en su cabeza. Cada sílaba se sentía como un latigazo. Así que esta era la verdadera razón. Este era el veredicto que le habían impuesto desde hacía mucho tiempo. A sus ojos, ella no era más que una vergüenza que debía ser ocultada. Toda su bondad, toda su dedicación durante 5 años, todos sus esfuerzos por ser una buena nuera, no significaban nada. Frente al estatus y el prestigio, Elena era solo una mota de polvo vergonzosa. La risa y la música de la transmisión en directo, que seguía activa en el suelo, parecían burlarse de ella, reírse de su estupidez. En medio de la magnificencia de esa fiesta, su dignidad había sido pisoteada hasta no quedar nada. Después de que la transmisión en directo terminara, Elena permaneció sentada en el suelo durante horas. La casa silenciosa se convirtió en testigo mudo de la destrucción de su corazón. No gritó, no rompió nada, simplemente se quedó quieta, dejando que el dolor devorara cada célula de su cuerpo. Al principio, solo sintió un vacío paralizante. Su mente estaba en blanco, su corazón entumecido. Pero poco a poco, ese vacío comenzó a llenarse de una ola de tristeza abrumadora. Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron. Lloró. Lloró por su estupidez al haber creído tan ciegamente. Lloró por los 5 años de su vida que había dedicado al hombre que había conspirado con su familia para humillarla. Caminó tambaleándose hacia el dormitorio, abrió el álbum de fotos de su boda. Allí, los rostros de ella y Javier sonreían felices, llenos de esperanza en el futuro. Esa foto ahora parecía una broma cruel. Abrazó el marco. Sus lágrimas mojaron el cristal, empañando los hermosos recuerdos que ahora se sentían falsos. Cada rincón de la casa que antes se sentía cálido ahora le recordaba la mentira. El sofá donde solían ver la televisión juntos, la cocina donde siempre preparaba los platos favoritos de Javier, la cama donde compartían sus sueños. Todo se sentía contaminado. Lloró hasta que sus ojos se hincharon y su voz se volvió ronca. Se permitió hundirse en un mar de dolor, expulsando todo el veneno de la traición de su sistema. Sin embargo, cuando la noche dio paso al día, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las rendijas de las cortinas, algo dentro de Elena cambió. Sus lágrimas dejaron de fluir. La tristeza ardiente se enfrió lentamente, cristalizándose en algo más duro, más afilado y más peligroso. Una ira fría y una determinación ardiente. Miró su reflejo en el espejo. Hinchada, pálida y patética. Esa no era ella. Ella no era una víctima. No permitiría que la convirtieran en una mujer débil que se resignaba a su destino. Isabel la había llamado paleta. Javier la consideraba una vergüenza. Iban a ver de lo que era capaz la mujer a la que habían subestimado. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea tan audaz, tan loca, que le dio un poco de miedo. Pero ese miedo fue rápidamente superado por el deseo de recuperar su dignidad. No iría al pueblo a enfrentarse a ellos. Eso sería demasiado fácil, demasiado predecible. Solo le daría una satisfacción momentánea y confirmaría su imagen de mujer dramática a sus ojos. No. La mejor venganza era demostrar que podía mantenerse en pie y ser feliz sin ellos, que su mundo no se derrumbaba solo porque no la habían invitado a su fiesta arrogante. Su mente se centró de inmediato en lo único que le daba fuerza, su independencia financiera. Durante todo este tiempo,
Javier siempre había insistido en que el sueldo de Elena se transfiriera a una cuenta conjunta. La razón sonaba dulce. Para que sea más fácil gestionar las finanzas familiares, cariño. La cuenta se abrió a nombre de Elena, con Javier como titular autorizado. Elena, que siempre había confiado en su marido, accedió. Nunca se dio cuenta de que, durante todo ese tiempo, casi el 90% del saldo de esa cuenta provenía de su arduo trabajo, de las bonificaciones y las horas extras que había acumulado poco a poco. Era ese dinero el que, sin saberlo, había financiado el estilo de vida de Javier y ayudado a su familia en el pueblo. Ese fue el poder que sintió al darse cuenta. Ella tenía el control. Con manos que ya no temblaban, Elena abrió su ordenador portátil. Entró en la aplicación de su banco. Su corazón latía con fuerza al ver la hilera de cifras del saldo en la pantalla. Una cantidad muy grande, fruto de su sudor durante años. Sin dudarlo un instante, realizó una acción. Transfirió todo el saldo de la cuenta conjunta, dejando solo el mínimo, a su cuenta bancaria personal que había abierto mucho antes de casarse. Una cuenta secreta que Javier nunca había conocido. En cuestión de segundos, la transacción se completó. Los fondos se habían movido. Había recuperado lo que era suyo. Después, abrió la página web de una aerolínea. Sus dedos bailaron sobre el teclado, tecleando un destino que una vez le había mencionado a Javier como el lugar de sus sueños. Un sueño del que Javier siempre se había reído, diciendo que era demasiado caro e innecesario. Roma, Italia. Encontró el vuelo más próximo, para esa misma noche. No le importó el precio. Reservó un billete de solo ida. Un billete de solo ida. Una declaración sin palabras de que no planeaba volver. Cuando el correo de confirmación de la reserva llegó a su bandeja de entrada, Elena sintió una oleada de libertad abrumadora. El peso sobre sus hombros pareció desaparecer. Antes de apagar el portátil, hizo una última cosa. Envió un mensaje de texto a su mejor amiga. Laura, te dejo la llave de casa debajo de la maceta de la entrada. Tengo que irme un tiempo. Si mi marido me busca, dile que he ido a buscar la dignidad que perdí. El mensaje se envió. Cerró el portátil. El plan estaba trazado. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una leve sonrisa llena de la promesa de un nuevo comienzo. Elena actuó con una calma aterradora, una precisión fría nacida de un corazón hecho añicos. Ya no había dudas. Abrió su gran armario. La mayor parte de su contenido era un reflejo de la mujer que Javier y su familia esperaban que fuera. Ropa sencilla, blusas modestas de colores neutros, faldas largas que había comprado porque Isabel una vez comentó que una buena nuera no usaba vaqueros. Miró esa ropa con extrañeza, como si estuviera viendo el vestuario de otra persona. Su mano pasó de largo por todo eso, buscando en la parte de atrás del armario, donde guardaba su verdadera identidad. Unos cuantos vestidos que había comprado con su propio dinero, pero que rara vez usaba. Unos vaqueros que le quedaban perfectos y varias blusas modernas que había escondido. Eso es lo que se llevaría. No solo estaba haciendo la maleta. Estaba haciendo una selección de su vida. Cogió su título universitario, su partida de nacimiento y otros documentos importantes, metiéndolos en una carpeta impermeable. Cogió su portátil, su arma para trabajar y ser independiente. También cogió un pequeño marco de fotos de su mesita de noche. Una foto de ella riendo con sus padres, ya fallecidos. Esa era su verdadera fuente de fortaleza. Entonces, sus ojos se posaron en el joyero que había sobre el tocador. Dentro había varios collares y pulseras de oro que Javier le había regalado al principio de su matrimonio. Antes los consideraba una señal de amor. Ahora los veía como cadenas, una forma de hacerla sentir atada, en deuda. Cerró la caja. No se los llevaría. No quería llevarse nada que se sintiera como una atadura. Sus pasos la llevaron frente al gran espejo. Allí, en su dedo anular izquierdo, todavía lucía una alianza de oro blanco con un pequeño diamante en el centro. Levantó la mano, recordando el día de su boda. Los votos sagrados que pronunció Javier. La mirada llena de un amor que resultó ser falso, y el momento en que este anillo se deslizó en su dedo como símbolo de unión. Ese símbolo ahora se sentía como una marca de propiedad, una señal que la identificaba como propiedad de la familia de Javier. Con un movimiento lento y firme, se quitó el anillo. La piel de debajo se veía pálida y extraña, una marca de la unión que había durado 5 años. Su dedo ahora se sentía ligero, libre. No arrojó el anillo. La ira explosiva no era su estilo. Lo colocó con cuidado sobre el tocador, justo al lado de la foto de su boda enmarcada en plata. Luego, cogió el marco y con calma lo puso boca abajo, ocultando la sonrisa feliz de dos personas que ahora eran extraños. El mensaje era claro. Este matrimonio había terminado.
Su gran maleta ya estaba llena. La arrastró hasta el salón, deteniéndose un momento en el umbral. Miró cada rincón de esa casa por última vez. El sofá mullido donde a menudo se quedaba dormida esperando a que Javier volviera tarde del trabajo. La cocina impecable donde experimentaba con nuevas recetas para complacer a su marido. Las paredes que ella misma había pintado de su color crema favorito. Esta casa había sido construida con su amor y sus esperanzas. Dejarla era como arrancarse la mitad del alma. Pero sabía que el alma que quedaba volvería a crecer, más fuerte que antes. Escribió una breve nota para Laura, su amiga, y la dejó sobre la mesa del comedor. Luego salió, cerrando la puerta tras de sí sin mirar atrás. Deslizó la llave de la casa debajo de una gran maceta en la terraza. Exactamente como le había dicho a Laura. Un taxi que había pedido llegó puntualmente. El conductor la ayudó a meter la maleta en el maletero. Durante el trayecto al aeropuerto, Elena permaneció en silencio, mirando por la ventanilla. Las luces parpadeantes de la ciudad parecían despedirse de ella. Su mente ya no estaba llena de ira o tristeza, sino de una emocionante anticipación. Se sentía como una fugitiva que había logrado escapar de prisión, corriendo hacia un mundo nuevo que nunca había conocido. Había miedo, por supuesto, miedo a la soledad, miedo a la incertidumbre, pero ese miedo era mucho mejor que el dolor de ser humillada y menospreciada. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la recibió con un bullicio que contrastaba con la calma de su corazón. La gente corría para coger sus vuelos. Familias se abrazaban en despedidas y bienvenidas. Elena caminaba sola entre la multitud, pero no se sentía sola. Se sentía completa. Por primera vez en mucho tiempo, solo tenía que pensar en sí misma. El proceso de facturación e inmigración transcurrió sin problemas. Cada paso se sentía como un ritual que la alejaba cada vez más de su pasado. Cuando el oficial de inmigración selló su pasaporte, sintió como si le hubieran dado un permiso oficial para comenzar una nueva vida. Esperó en la sala de embarque, viendo los gigantescos aviones llegar y partir. Cuando anunciaron el embarque de su vuelo a Roma, Elena se levantó y caminó con paso firme hacia la puerta. Dentro del avión, le tocó un asiento junto a la ventanilla. Guardó su bolso, se sentó y se abrochó el cinturón de seguridad. Este era el momento. El punto de no retorno. El avión comenzó a moverse lentamente, luego cada vez más rápido hasta que finalmente despegó de la pista con un potente rugido de los motores. Elena sintió su cuerpo presionado contra el respaldo y pegó la cara a la ventanilla. Vio cómo las brillantes luces de Madrid se hacían cada vez más pequeñas debajo de ella, convirtiéndose en hermosos puntos de luz, antes de ser finalmente engullidas por la oscuridad de la noche. Por encima de las nubes el cielo era oscuro y limpio, adornado con millones de estrellas que parecían darle la bienvenida. A 10.000 metros de altura, cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó, Elena sacó su móvil, lo abrió y fue a su lista de contactos. Encontró el nombre, mi marido. Su dedo se detuvo un instante sobre el nombre. Luego, sin dudarlo, pulsó el botón de bloquear. Apareció una notificación de confirmación. La pulsó. Hecho. Luego buscó el nombre, suegra Isabel. Bloquear. Cuñada Sofía. Bloquear. Uno por uno. Cortó todos los puentes digitales que la conectaban con esa familia. Limpió su vida de su veneno. Cuando terminó, activó el modo avión. Se reclinó en su asiento, cerró los ojos y, por primera vez en 2 días, sintió paz. Fuera de la ventanilla, el avión continuaba surcando la noche, llevándola hacia la libertad. El aire que recibió a Elena al salir del aeropuerto de Fiumicino fue una ráfaga de viento fresco que le caló hasta los huesos. El otoño romano la envolvía. Aunque su cuerpo temblaba ligeramente, su corazón sentía una calidez inmensa. Este era el aire de la libertad. A su alrededor, los carteles estaban escritos en un italiano que apenas entendía. La gente hablaba en un idioma extraño a sus oídos. Estaba completamente sola en un país extranjero. Esa sensación, lejos de asustarla, le resultó increíblemente estimulante. Elena no eligió alojarse en un hotel turístico concurrido. Había reservado un pequeño, limpio y moderno estudio en el barrio de Trastevere a través de una aplicación. Un barrio más tranquilo, famoso por sus cafés únicos y su ambiente bohemio. Quería vivir como una local, no como una turista que huía. Tras un viaje en taxi silencioso, donde solo pudo comunicarse con el conductor a través de una aplicación de traducción, finalmente llegó a su apartamento. El espacio era pequeño, pero tenía todo lo que necesitaba. Una cama cómoda, una pequeña cocina y una gran ventana con vistas a una calle tranquila. Este era su palacio, su nuevo reino. Los primeros días en Roma fueron de adaptación y pequeñas victorias. Ir al supermercado por primera vez fue una aventura.
Caminó por pasillos llenos de productos extraños, intentando leer las etiquetas con la ayuda de una aplicación y logró comprar los ingredientes para cocinar su primer plato de pasta cacio e pepe. Comer sola en una pequeña trattoria, pidiendo un plato caliente de carbonara y disfrutándolo sin que nadie la molestara, le pareció increíblemente pacífico. Cada pequeña tarea que lograba completar por sí misma, comprar un abono de transporte, descifrar las rutas del metro, pedir un café en un italiano titubeante, se sentía como un gran logro que reconstruía la confianza en sí misma que había perdido hacía mucho tiempo. Se dio cuenta de que la chaqueta que había traído de Madrid no era suficiente para el frescor de las noches romanas. Esta era una oportunidad para deshacerse de la vieja imagen que se le había pegado. Fue a un centro comercial en la vía del Corso. Sus ojos se fijaron de inmediato en un largo abrigo color camel, hecho de lana de cachemira. El abrigo parecía elegante, cálido y caro. Antes, nunca se habría atrevido a comprarlo. Javier se habría quejado del derroche, e Isabel la habría criticado por vestir por encima de sus posibilidades. Pero la Elena de ahora era diferente. Entró en la tienda, se probó el abrigo, y se miró en el espejo. La mujer del espejo parecía segura, elegante y con clase. Sin pensarlo 2 veces, lo llevó a la caja y lo pagó con su propio dinero. Llevar ese abrigo nuevo era como ponerse una armadura, una nueva identidad que había elegido para sí misma. Al día siguiente, entró en una peluquería y se cortó su larga melena en un corte bob a la altura de los hombros, más fresco y moderno. La vieja Elena había muerto y ahora renacía. Una mañana, aproximadamente una semana después de su llegada, Elena se despertó con un silencio extraño. El sonido del tráfico, que normalmente se oía débilmente, había desaparecido. Se levantó de la cama y abrió las cortinas. La vista que la recibió le cortó la respiración. Un sol radiante bañaba la ciudad, tiñendo los tejados de un color dorado mágico. Las calles estaban adornadas con hojas caídas de tonos ocres y rojizos. La belleza era tan surrealista, tan mágica. Para ella, este otoño dorado era un símbolo, una página en blanco, limpia, una oportunidad para reescribir su historia. No pudo resistirse. Después de prepararse un chocolate caliente, se puso su nuevo abrigo, unas botas y una bufanda. Salió a la calle, sintiendo la suave brisa otoñal en su rostro. El pequeño parque cerca de su apartamento se había convertido en un paraíso otoñal. Los niños reían mientras jugaban entre las hojas, y algunas parejas paseaban de la mano. Elena caminaba sola, pero no sentía envidia, sentía paz. Se paró bajo un árbol cuyas ramas estaban casi desnudas. Se sentía tan feliz, tan libre, tan viva, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. Quería inmortalizar ese momento, no para los demás, sino para sí misma, como un recordatorio de que podía encontrar la felicidad en medio de la frialdad de su mundo. Vio a una turista que estaba fotografiando el paisaje y le pidió ayuda amablemente. ¿Podría hacerme una foto, por favor?, dijo en inglés con una sonrisa. Se colocó en medio del parque con el perfecto telón de fondo otoñal. No posó triste ni melancólica. Sonrió, la sonrisa más sincera que jamás había ofrecido. Una sonrisa que venía directamente de su corazón, ahora ligero. Una sonrisa de victoria, de libertad y de esperanza. De vuelta en su cálido apartamento, miró la foto en la pantalla de su móvil. La mujer de la foto se veía tan diferente de la mujer que lloraba en el suelo de su casa hacía solo unos días. La mujer de la foto era fuerte. La mujer de la foto era feliz. Sintió un impulso. Abrió su cuenta de Instagram, que siempre había mantenido privada. Cambió la configuración a pública. Luego, subió la foto de ella, radiante, en medio del paisaje otoñal. Pensó un momento en la descripción. No hacían falta palabras de rencor ni de ira. Su dignidad era demasiado alta para eso. Solo necesitaba expresar su verdad. Escribió una simple frase que lo resumía todo. Encontrando el calor en pleno otoño. Empieza un nuevo capítulo. Con un toque, la foto se subió al mundo virtual. Dejó el móvil sobre la mesa, boca abajo. No le importaba el número de me gusta o los comentarios. Ya había conseguido lo que quería, una afirmación para sí misma. Se dio la vuelta, miró por la ventana el sol que seguía brillando suavemente y bebió un sorbo de su chocolate caliente. Se sentía en paz, sin saber que a miles de kilómetros de distancia, esa simple publicación había aterrizado como una bomba, lista para hacer estallar una boda y arrasar el mundo de aquellos que la habían traicionado. En el resplandeciente salón del hotel, la boda de Sofía estaba en su apogeo. Isabel se erguía elegantemente cerca del altar, con una sonrisa de victoria permanente en los labios. Aceptaba cada elogio de los invitados con la barbilla en alto, como si todo ese lujo fuera la prueba tangible del estatus y la dignidad de su familia.
Javier, de pie no muy lejos, desempeñaba su papel de hermano perfecto. Saludaba a sus amigos, se reía de chistes sin gracia y se aseguraba de que todos los parientes importantes se sintieran atendidos. Todo iba según lo planeado. Todo era perfecto. En su burbuja de falsa felicidad, Elena era solo un pequeño detalle que ya habían logrado apartar. Un problema resuelto. No sabían que ese problema acababa de mutar en un desastre. El pequeño apocalipsis no comenzó con una explosión, sino con un susurro. Una prima joven, aburrida de la ceremonia, abrió Instagram para cotillar. Sus ojos se abrieron como platos al ver una publicación de una cuenta que no reconocía, pero cuya foto de perfil era un rostro muy familiar. Elena. La foto apareció en su sección de Explorar. Quizás porque algunos amigos de Elena que ella también conocía le habían dado me gusta. La foto de una mujer sonriendo en un parque otoñal con una descripción breve pero punzante. Sin pensarlo dos veces, le dio un codazo a la tía que estaba sentada a su lado. «Tía, mira». La mujer de Javier susurró. El móvil cambió de manos. La tía abrió los ojos de par en par y rápidamente se lo pasó a otro pariente en la misma mesa. En cuestión de minutos, la publicación de Elena se extendió de mesa en mesa como una plaga digital. El bullicio de la fiesta se fue contaminando lentamente con rumores. Las risas de los invitados empezaron a sonar forzadas. Miradas furtivas comenzaron a dirigirse hacia la familia cercana, que aún no se había dado cuenta de nada. La atmósfera festiva, que antes era cálida, comenzó a enfriarse, cargada de una extraña tensión. Una tía del lado del novio, que desde hacía tiempo sentía aversión por la arrogancia de Isabel, vio esto como una oportunidad de oro. Con una sonrisa dulce y venenosa, se acercó a Isabel, que estaba presumiendo del precio del vestido de novia de su hija. «Isabel, querida, enhorabuena. El evento es maravilloso», comenzó con cortesía. «Ah, por cierto, qué alegría ver a tu nuera, a Elena, de vacaciones. Qué maravilla poder viajar al extranjero, y a Italia, nada menos. Qué afortunado es Javier de tener una esposa tan independiente como ella». Isabel frunció el ceño, sin entender. «¿De vacaciones? Elena está en casa, te habrás confundido». «¿Ah, sí?» La tía sacó su móvil con un gesto ensayado. «Pues mira, esta foto la acaba de subir hace una hora. Está guapísima, hija, casi no la reconozco». Le plantó el móvil delante de la cara a Isabel. Por un momento, Isabel solo miró la pantalla, confundida. Luego, sus ojos se quedaron fijos. Vio el rostro de Elena sonriendo radiante con un fondo de un paisaje extranjero y otoñal. Vio el elegante abrigo color camel. Leyó la descripción. Empieza un nuevo capítulo. El rostro de Isabel, que antes resplandecía, se puso pálido como la cera. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de sorpresa que rápidamente se convirtió en furia. «Javier, ven aquí», siseó bruscamente, con la voz temblorosa. Javier, que estaba charlando, se giró y se acercó a su madre. «¿Qué pasa, mamá? Mira esto». Isabel le tendió el móvil con brusquedad. Javier vio la foto, vio la sonrisa de Elena, una sonrisa que nunca antes había visto. No era la sonrisa suave y sumisa que solía recibir en casa, era la sonrisa de una mujer libre. La descripción de la foto fue como una bofetada en la cara. ¿Qué significaba? Un nuevo capítulo. El pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Cómo podía estar Elena en Roma? ¿Cuándo se había ido? ¿Con el dinero de quién? Justo cuando la mente de Javier daba vueltas y un sudor frío comenzaba a perlarle la frente, otro problema mucho más urgente se le presentó. Una mujer de aspecto profesional, con una placa que decía «Directora de eventos», en el pecho, se le acercó con una sonrisa tensa. «Buenas noches, señor Javier. Disculpe que le moleste», dijo educadamente, pero su mirada era afilada. «Según nuestro contrato, solo quería confirmar el pago del 50% restante. Nuestro equipo de finanzas está listo en la sala de atrás». Javier, con la mente todavía revuelta por la foto de Elena, intentó ignorarla. «Luego, por favor, el evento aún no ha terminado». «Lo siento, señor. Según el procedimiento, el pago debe completarse antes de que finalice el evento a las 10 de la noche. Ya son más de las 9, insistió la mujer, con voz baja pero firme. Isabel, que escuchó la conversación, le dio un codazo a Javier. «Termina con eso de una vez. No nos dejes en ridículo», susurró furiosa. Con una mezcla de pánico, ira y humillación por ser requerido en medio de la fiesta, Javier caminó con paso pesado siguiendo a la directora hacia una mesa de caja improvisada en un rincón de la sala. Varias miradas de los invitados ahora estaban fijas en él. Sacó su tarjeta de débito de la cartera con un gesto arrogante, intentando salvar la poca dignidad que le quedaba. «Aquí tiene», dijo, entregando la tarjeta.
La asistente pasó la tarjeta por el datáfono. Unos segundos después, la máquina emitió un pitido suave y en su pantalla apareció un texto rojo y terrible. Transacción denegada. Silencio. La asistente miró a Javier con incomodidad. Lo siento, señor, ha sido denegada. ¿Será la conexión? Inténtelo de nuevo, dijo Javier. Su corazón comenzaba a latir desbocado. Lo intentó de nuevo, con el mismo resultado. ¿Debe haber un problema con la máquina?, se excusó Javier. Su voz comenzaba a temblar. Intentó reír, pero solo salió un sonido seco y extraño. Mejor hago una transferencia con el móvil. Frente a la directora, que ahora lo miraba con sospecha, Javier abrió la aplicación del banco en su móvil. Sus dedos se sentían rígidos. Introdujo su contraseña y la aplicación se abrió. Pulsó el menú para consultar el saldo, y cuando apareció la cifra, sintió que se le paraba la respiración. Su vista se nubló. La cifra que aparecía era absurda. 14,82 €. 4 cifras, no las 6 que debería haber. Decenas de miles de euros, fruto del duro trabajo de Elena durante años, que él consideraba suyos, se habían desvanecido. Con manos temblorosas abrió el historial de transacciones. Allí, en la primera línea, se registraba una transacción realizada la tarde anterior. Una transferencia de una cantidad gigantesca a otra cuenta bancaria. No reconocía el número de cuenta, pero el nombre del titular estaba claramente escrito. Elena García. La realidad lo golpeó como un tren de mercancías. Elena no solo se había ido para enfadarlo, lo había planeado. Había recuperado hasta el último céntimo de su dinero. El dinero que se suponía que debía usar para pagar el resto de la boda de su hermana, el dinero que era la base de todo el lujo y la arrogancia de su familia esa noche. Javier levantó la cabeza de la pantalla del móvil. Frente a él, la directora esperaba con impaciencia. A su alrededor, los susurros de los invitados se hacían cada vez más fuertes, y en su mente la imagen del rostro sonriente de Elena en Roma no dejaba de aparecer. Estaba atrapado, socialmente destrozado, y ahora, financieramente arruinado. Todo a la vez, en medio de la fiesta más lujosa que su familia había organizado, acababa de darse cuenta de que se había quedado en la ruina. El silencio en aquel rincón de la sala era tan denso que parecía aislar a Javier del bullicio de la fiesta que aún continuaba. Permaneció congelado, con la mirada perdida en el saldo de su cuenta en la pantalla del móvil. La directora de eventos, de pie frente a él, comenzaba a perder la paciencia. Su sonrisa profesional se había desvanecido, reemplazada por una expresión rígida y fría. «Entonces, ¿qué hacemos, señor Javier? Tenemos que cerrar las cuentas esta noche», insistió. Su voz ya no era amable. Javier no pudo responder. Tenía la boca seca, la lengua pegada al paladar. ¿Qué podía decir? ¿Que no tenía dinero? ¿Que toda su fortuna acababa de ser despojada por la esposa a la que consideraba una paleta? Isabel, cuyo instinto le decía que algo iba terriblemente mal, se acercó a ellos a toda prisa. Su rostro estaba rojo de ira y vergüenza. «¿Qué pasa ahora? ¿Por qué tardas tanto? Paga de una vez. No conviertas a nuestra familia en un espectáculo», siseó Isabel. Su voz era baja, pero cargada de tensión. Le arrebató el móvil de las manos a Javier. Quería ver qué hacía que su hijo se comportara como un idiota. Sus ojos se fijaron directamente en la pantalla de la aplicación del banco. Vio esa cifra de saldo patética. Por un momento, no entendió. Luego vio el historial de transacciones. Vio el nombre de Elena allí. El rostro de Isabel pasó de rojo a un blanco ceniciento. Se tambaleó ligeramente, como si acabara de recibir un golpe devastador en el estómago. «No puede ser», susurró débilmente. Luego miró a Javier con los ojos desorbitados. Su ira estalló sin control. «Hijo estúpido. ¿Qué has hecho? ¿Por qué todo tu dinero estaba en sus manos? ¿Por qué no puedes controlar a tu propia esposa?», gritó, olvidando que estaban en medio de una multitud. El grito silenció de inmediato la música que sonaba. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. El drama, que hasta entonces había sido solo susurros, se había convertido en el acto principal. Los invitados dejaron de comer, de hablar, y observaron con entusiasmo la caída de aquella honorable familia. La noticia del impago se extendió como la pólvora entre los bastidores. La directora de eventos hizo una señal a su equipo. Uno por uno, los representantes de los demás proveedores comenzaron a acercarse a la familia. El dueño del catering, un hombre corpulento, el director de decoración, con cara de pocos amigos, incluso el responsable del sistema de sonido. Formaron un semicírculo, rodeando a la familia de Javier como una manada de lobos a su presa. La magnífica fiesta se había convertido en un juicio público. «Disculpen, señora Isabel, señor Javier, nosotros también necesitamos recibir el pago final. Mis empleados tienen que cobrar esta noche»,
dijo el dueño del catering con tono amenazante. Exacto. Estas flores de importación no se pagan con promesas, añadió el de la decoración. La familia estaba completamente acorralada. El padre de Javier, que hasta entonces había permanecido en silencio, intentó mediar. Tranquilos, señores, señoras. Por supuesto que pagaremos. Dennos un poco de tiempo. El contrato dice esta noche, lo cortó el del catering con cinismo. Si no nos pagan, detendremos el servicio ahora mismo. Ni postres ni café, ni té, amenazó en voz alta, asegurándose de que todos los invitados lo oyeran. Esa amenaza fue el colmo de la humillación. Los invitados comenzaron a susurrar aún más fuerte. Algunos incluso sacaron sus móviles descaradamente para grabar la vergüenza que estaba teniendo lugar. Sofía, la novia, bajó corriendo del altar. Su lujoso vestido ahora parecía el disfraz de un espectáculo fallido. Tenía la cara empapada en lágrimas. «Mamá, papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto?», sollozaba. En medio de la desesperación, Isabel hizo algo que todos los presentes recordarían esa noche. Con las manos temblando de ira y una vergüenza insoportable, se quitó el ostentoso collar de oro que había estado exhibiendo, la joya que era el símbolo de su estatus. Se lo entregó bruscamente al dueño del catering. «Toma esto como garantía. Su valor es más que suficiente para pagar lo que te debemos», espetó. La imagen de una dama de la alta sociedad obligada a entregar sus joyas para pagar una deuda frente a cientos de invitados era un drama demasiado jugoso para perdérselo. Los flashes de los móviles se veían por todas partes, inmortalizando el momento de la caída de Isabel. La dignidad que había construido y protegido durante años se hizo añicos en un instante. La fiesta terminó en el caos. Los invitados se despidieron apresuradamente, no por simpatía, sino para poder salir y ser los primeros en difundir la noticia más jugosa de la noche. Se fueron con el estómago lleno y material de cotilleo para un mes. Una hora después, el salón que antes brillaba estaba vacío. Solo quedaban los miembros de la familia de Javier, Isabel, su padre y Sofía, de pie en medio de la lujosa decoración que ahora parecía un monumento a su fracaso, rodeados por los acreedores de rostro impasible. El silencio incómodo finalmente se rompió por la explosión de ira de Isabel, dirigida de nuevo a Javier. «Todo esto es por tu culpa, por culpa de esa paleta que elegiste. Te lo dije desde el principio, no te cases con ella. Mira lo que ha pasado». «No es culpa de Elena, mamá», replicó Javier. Su voz finalmente salió, ronca por la desesperación. «Es culpa nuestra. Culpa tuya por humillarla siempre. Culpa mía por ser demasiado cobarde para defenderla. Nosotros la empujamos a irse. ¿Te atreves a culpar a tu madre?». El padre de Javier, que hasta entonces solo había soportado la vergüenza en silencio, finalmente gritó con una voz atronadora que los sorprendió a todos. «Basta ya. Sois los dos iguales. Tu arrogancia, Isabel, y tu estupidez, Javier, han destruido el buen nombre de esta familia. Ahora pensad cómo vamos a pagar todas estas deudas». La boda, diseñada para ser la cima de su logro social, se había convertido en la lápida de su reputación. No solo estaban en bancarrota financiera, sino también social, atrapados en la vergüenza, rodeados de deudas, y ahora la familia de la que tanto presumían comenzaba a culparse mutuamente, resquebrajándose desde dentro. El viaje de vuelta del pueblo a la ciudad fue para Javier como un camino hacia la horca. El coche avanzaba en la noche, pero su mente no estaba en la carretera. Estaba atrapada en el salón del hotel, ahora un monumento a la vergüenza de su familia, en las miradas cínicas de los invitados y en el saldo de su cuenta bancaria que mostraba un 0. Durante todo el trayecto, no dejó de intentar contactar con Elena. Usó su móvil, el de su padre. Incluso paró en una gasolinera para pedir prestado un teléfono. El resultado era siempre el mismo. La llamada no se conectaba, el mensaje no se entregaba. Elena había construido una fortaleza digital infranqueable. Era como gritar en el vacío, y la desesperación comenzaba a ahogarlo. Cuando su coche finalmente entró en su urbanización al amanecer, una pequeña e irracional esperanza surgió en su mente. Quizás todo había sido una pesadilla. Quizás al abrir la puerta, encontraría a Elena durmiendo en el sofá, esperándolo. Quizás había una explicación lógica para todo. Esa esperanza se hizo añicos en cuanto cruzó el umbral. La casa se sentía diferente, no solo silenciosa, sino vacía, hueca. El aire dentro era frío y viciado, no como de costumbre, siempre cálido y perfumado con el aroma de la comida o el ambientador favorito de Elena. Las zapatillas de casa de Elena, que solían estar ordenadas junto a la puerta, ya no estaban. Su bolso del trabajo no estaba sobre la mesa. No había rastro de su vida. La casa era ahora solo un edificio con muebles, ya no un hogar. Con paso pesado, Javier recorrió cada habitación, como si estuviera en un tour por un museo de recuerdos amargos.
La cocina reluciente parecía estéril. Ya no había notitas que Elena solía pegar en la puerta de la nevera. El salón estaba ordenado. Demasiado ordenado. Los cojines del sofá estaban colocados de forma rígida, como si nadie los hubiera tocado en días. Su corazón latía cada vez más fuerte mientras subía las escaleras hacia su dormitorio. La puerta de la habitación estaba abierta. Lo que vio dentro fue la confirmación final de todos sus miedos. El armario estaba ligeramente abierto, y podía ver claramente que el lado de Elena estaba completamente vacío. Solo quedaban perchas vacías. Su lado seguía intacto, pero ahora parecía extraño, solitario. Sus ojos se desviaron hacia el tocador y allí lo vio. La imagen que destrozó lo que quedaba de su corazón. Una alianza de oro blanco yacía sobre la fría superficie de madera. A su lado, el marco de plata con la foto de su boda estaba boca abajo. Javier se acercó como un sonámbulo. Su mano temblorosa cogió el anillo. Estaba frío y muerto. Ya no tenía el calor del dedo de Elena que solía rodearlo. Con un gesto vacilante, dio la vuelta al marco de la foto. El rostro de Elena en la foto le devolvió la mirada, sonriendo con sinceridad y amor. La sonrisa de una mujer a la que había traicionado de la manera más cruel. Un arrepentimiento abrumador lo golpeó, haciéndole difícil respirar. Se dejó caer en el borde de la cama, hundiendo la cara entre las manos. Los sollozos contenidos finalmente estallaron, llenando la silenciosa habitación. Los días siguientes fueron un infierno. Javier vivía como un fantasma en su propia casa. No comía, no dormía, solo intentaba contactar a Elena y a todos sus amigos, sin obtener respuesta. La vergüenza de la boda lo siguió hasta la ciudad. Algunos compañeros de trabajo, que también eran parientes lejanos, comenzaron a mantener las distancias. El cotilleo se había extendido. Los golpes financieros no tardaron en llegar. Su teléfono no dejaba de sonar. No era Elena, sino el banco y las compañías de tarjetas de crédito. Los pagos automáticos de sus tarjetas, que usaba para invitar a sus amigos y comprar regalos para su familia, fueron todos rechazados. La pila de facturas que normalmente ignoraba, sabiendo que el sueldo de Elena se encargaría de ellas, ahora parecía una montaña de monstruos de papel listos para devorarlo. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una ilusión de estabilidad. Elena no era solo su esposa. Era la columna vertebral financiera que sostenía todo su estilo de vida. Y ahora, esa columna vertebral se había ido. Justo una semana después de su regreso, mientras estaba sentado pensativo en la terraza polvorienta, un mensajero le entregó un gran sobre marrón. Su corazón latió con fuerza. ¿Sería una carta de Elena? ¿Una explicación, una disculpa? Con manos temblorosas, firmó el acuse de recibo y rasgó el sobre con impaciencia. Su contenido no era una carta de amor ni una explicación. Eran hojas de papel oficial, frías y rígidas. En la parte superior de la primera página, en negrita, se leía «Notificación de citación para la primera vista de la demanda de divorcio». Debajo, su nombre como parte demandada y el nombre de Elena García como parte demandante. El juzgado de familia ya había fijado la fecha. Todo parecía tan definitivo, tan irrevocable. Cuando sacó todo el contenido del sobre, un pequeño objeto cayó en su regazo, una libreta de ahorros. La libreta personal a nombre de Elena, cuya existencia desconocía. La abrió y vio un registro de transacciones impecable. Luego, una pequeña nota doblada se deslizó de la última página. La caligrafía de Elena, limpia y firme, estaba grabada en ella. Gracias por gestionar los frutos de mi duro trabajo durante todo este tiempo. Ahora, disfruta de los frutos del tuyo. No había ira, ni tristeza, solo una declaración de hechos fría y punzante. Fue el golpe final, un jaque mate perfecto. Javier sintió que toda la fuerza abandonaba su cuerpo. Se deslizó de la silla, cayendo de rodillas en el frío suelo de la terraza. La citación judicial y la pequeña nota estaban esparcidas a su alrededor. Lo había perdido todo. Su esposa, su dignidad y su futuro. Todo por su propia estupidez y arrogancia. 6 meses después, el tiempo había separado dos mundos que una vez estuvieron unidos. En un moderno edificio de oficinas en el corazón de Madrid, Elena estaba de pie frente a una pizarra, explicando su concepto de negocio con entusiasmo. Su nueva oficina no era muy grande, pero era luminosa y llena de energía positiva. En la pared colgaba el logo de la empresa que había construido desde cero, Viajes Alma Libre, con el lema Empoderando a las mujeres, un viaje a la vez. La apariencia de Elena había cambiado por completo. Su pelo, ahora con un corte elegante, enmarcaba un rostro más brillante y decidido. Llevaba un traje de chaqueta azul y pantalones palazzo, que la hacían parecer profesional y con clase. Pero el mayor cambio estaba en su mirada. Ya no había dudas ni inseguridad, solo un brillo de inteligencia, confianza y serenidad.
Su negocio de viajes, especializado en mujeres que viajaban solas, había sido un gran éxito. No solo vendía paquetes turísticos, vendía experiencias, valentía e independencia. Se había convertido en una inspiración. La prueba viviente de que una mujer podía reconstruir su mundo en ruinas y convertirlo en un reino aún más magnífico. Mientras tanto, en otro mundo que parecía muy lejano, la familia de Javier estaba pagando el karma de sus acciones. Para cubrir la creciente deuda de la boda de Sofía, se vieron obligados a vender la casa familiar del pueblo. Una vergüenza que se convirtió en la comidilla de toda la comarca. Isabel, antes tan respetada por su estatus social, era ahora una mujer mayor, sombría y llena de remordimientos. Se encerraba en la pequeña casa de alquiler, sin atreverse a salir y enfrentarse a las miradas cínicas de los vecinos. El matrimonio de Sofía tampoco fue tan hermoso como su vestido. Comenzó con escándalo y deudas, y su hogar se llenó de peleas, sobre todo porque la familia de Marcos nunca dejó de sacar a relucir y menospreciar a su familia caída en desgracia. El destino de Javier fue el más trágico. La presión del divorcio y la ruina financiera le hicieron perder la concentración en el trabajo. Después de varias advertencias, finalmente fue despedido. Tuvo que vender su coche para cubrir parte de sus deudas de tarjetas de crédito. Ahora, el hombre que siempre había ido impecable, trabajaba como camarero de eventos a tiempo parcial en un hotel de 5 estrellas. Un trabajo que consiguió gracias a la compasión de un viejo amigo. Vivía en una diminuta habitación de una pensión en las afueras. Cada día lo atormentaba la imagen de Elena y un arrepentimiento infinito. El destino, con su irónico sentido del humor, finalmente reunió a esos dos mundos. Elena estaba celebrando el lanzamiento de su paquete de viajes de primavera en un elegante café en el vestíbulo del hotel donde trabajaba Javier. Era el centro de atención, rodeada de blogueros de viajes y periodistas de revistas femeninas. Reía, respondía a las preguntas con inteligencia y desprendía un aura de éxito arrolladora. Javier, con su uniforme blanco y negro que le quedaba un poco grande, estaba de servicio en esa zona. Su trabajo consistía en asegurarse de que los vasos de agua de los invitados estuvieran siempre llenos y los platos sucios se retiraran rápidamente. Cuando vio a Elena por primera vez después de tanto tiempo, sintió como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Esa mujer, la que antes le preparaba el desayuno, la que consideraba una paleta, estaba ahora sentada allí, brillando como una estrella inalcanzable. Era tan hermosa, tan majestuosa, tan lejana a su mundo actual. Una vergüenza y un dolor inmensos lo consumieron por dentro. Intentó por todos los medios pasar desapercibido, moviéndose entre las mesas como una sombra, con la cabeza gacha, pero cuando fue a recoger una bandeja con vasos sucios cerca de la mesa donde entrevistaban a Elena, su mano nerviosa tembló de repente. ¡Crash! La bandeja cayó con un estruendo ensordecedor, rompiendo varios vasos y derramando su contenido por el suelo. El ruido hizo que todos se giraran, incluida Elena. Durante una fracción de segundo que pareció una eternidad, sus miradas se encontraron. Javier miró a Elena con una expresión cargada de 1.000.000 de sentimientos. Vergüenza ardiente, profundo arrepentimiento y una dolorosa añoranza por la vida que había desechado. Elena le devolvió la mirada, pero en sus ojos no había odio, ni ira, ni siquiera compasión. Solo había un reconocimiento fugaz, tranquilo y distante. La mirada de alguien que ve un rostro vagamente familiar de un pasado muy lejano, le dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza, un gesto educado que se le da a un empleado de hotel que comete un pequeño error, un reconocimiento, no una invitación a hablar. Luego, con una elegancia increíble, desvió la mirada y volvió a centrarse en el entrevistador, como si nada hubiera pasado. Disculpe, ¿dónde estábamos? Ah, sí, sobre los consejos de seguridad para mujeres que viajan solas a Roma. Para Elena, el incidente fue solo una interrupción de 2 segundos en su ajetreado día. Para Javier, ese sutil rechazo, esa tranquila indiferencia, fue mucho más doloroso que 1000 insultos. Había sido borrado de la vida de Elena, reducido a un simple extraño torpe. El gerente del café se acercó y lo regañó, ordenándole que limpiara el desastre de inmediato. Mientras se agachaba para recoger los cristales rotos, Javier solo podía oír la risa segura de Elena a lo lejos, la voz de un mundo al que nunca más podría volver a entrar. Esa noche, después del éxito de su evento, Elena estaba en el balcón de su apartamento, contemplando las luces de Madrid. Ya no pensaba en Javier ni en los vasos rotos. Su mente estaba llena de grandes planes para su negocio, para su futuro. Había ganado, no buscando venganza, sino construyendo su propia felicidad. Le había demostrado al mundo, y lo más importante, a sí misma, que una verdadera reina no necesita reclamar un trono antiguo. Ella construye su propio palacio, mucho más magnífico que el anterior. Y allí, vivió feliz para siempre, sola y completa. 2 años después, el tiempo,
como un escultor paciente, había remodelado las vidas que una vez se rompieron y había desgastado las máscaras de la falsedad. Los dos mundos, antes unidos por el matrimonio, ahora giraban en sus propias órbitas, separados por la distancia, el destino y un abismo insalvable de arrepentimiento. El primer mundo se centraba en Roma, en una tarde mágica de otoño. Las hojas de los árboles a lo largo de las calles se habían convertido en un mar de oro, y el aire fresco prometía la llegada del invierno. Elena paseaba tranquilamente por un sendero en un frondoso parque, el mismo parque donde, 2 años atrás, se había tomado la foto que cambió su destino, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, un grupo de mujeres de diversas edades y procedencias caminaba a su lado, escuchando atentamente, mientras les contaba la historia de un palacio cercano. Eran el último grupo de Viajes Alma Libre. El negocio de Elena había crecido exponencialmente. Ahora tenía un pequeño equipo en Madrid y varios socios locales en Italia. Ya no vendía solo billetes y hoteles, diseñaba experiencias. Los viajes que ofrecía eran peregrinaciones para almas que buscaban un nuevo rumbo, una escapada constructiva. Sus clientas eran mujeres en encrucijadas, recién divorciadas, cansadas de sus trabajos corporativos o simplemente necesitadas de tiempo para reencontrarse consigo mismas. Elena era más que una guía turística, era una mentora, una compañera de viaje. Esa tarde, cuando el tour estaba a punto de terminar, una joven del grupo llamada Sara se acercó a Elena. Sus ojos parecían un poco tristes. Elena la llamó en voz baja. Verte tan apasionada y feliz aquí es increíble. Yo vine porque acabo de dejar un trabajo que me estaba deprimiendo. Me siento perdida. Elena se detuvo y miró a Sara con una sonrisa cálida y empática. Vio un reflejo de su antiguo yo en los ojos de la joven. Hace 2 años, dijo Elena con voz tranquila, vine a este parque por primera vez. Era otoño. Vine sola, no de vacaciones, sino huyendo. Yo también me sentía perdida, o peor aún, me sentía insignificante. Sara la miró sorprendida. ¿De verdad? De verdad, continuó Elena. Pero entonces me di cuenta de que estar perdida no es el final de todo. A veces, tenemos que perdernos para encontrar un nuevo camino que resulta ser mucho más hermoso. Un camino que es verdaderamente nuestro. No pienses en este viaje como una huida, Sara. Piénsalo como tu primer paso en ese nuevo camino. Esas palabras, dichas con la sinceridad de alguien que lo había vivido, parecieron dar fuerzas a Sara. Sonrió, esta vez con más sinceridad. Gracias, Elena. Ver el cambio en el rostro de Sara le dio a Elena una felicidad que el dinero no podía comprar. Este era su nuevo propósito en la vida, transformar sus heridas en luz para los demás. Esa noche, después de asegurarse de que todas sus clientas regresaran a salvo al hotel, Elena no fue directamente a su apartamento. Fue a un pequeño y tradicional café en el barrio de Monti. Se sentó sola junto a la ventana, saboreando un té de jengibre caliente y observando el bullicio exterior. Se sentía completamente en paz. Su felicidad ya no dependía de la presencia de un hombre, ni de la validación de los demás. Su felicidad era completa, nacida de su interior, de sus logros y de la paz de su corazón. Había encontrado a su verdadera alma gemela, ella misma. Mientras tanto, en el segundo mundo, a miles de kilómetros de distancia, la felicidad era un bien escaso. Javier trabajaba ahora como administrativo en una empresa de logística en las afueras de Madrid. Su trabajo era monótono. Introducir datos de la mañana a la noche en una pequeña oficina, sin ventanas y mal ventilada. Cada día era una repetición del anterior. Salía temprano de su pequeña habitación, se apretujaba en el tren de cercanías, trabajaba 8 horas y luego volvía a la soledad de su cuarto. Había logrado saldar la mayor parte de sus deudas, pero el precio fue su juventud, arrebatada por el remordimiento. Cada noche, antes de dormir, tenía un ritual doloroso. Abría Instagram. Ya no buscaba la cuenta personal de Elena. Sabía desde hacía mucho que nunca la encontraría. Abría la cuenta de empresa. Viajes Alma Libre. Veía las fotos de Elena sonriendo en varios lugares hermosos de Italia. Leía los testimonios de las clientas que la elogiaban. Veía el éxito de su exmujer expuesto en imágenes de alta calidad. Cada nueva publicación era como una pequeña puñalada en su corazón. No la odiaba. El odio se había evaporado hacía tiempo, reemplazado por una amarga admiración y un sentimiento de pérdida sin fin. Sabía que la mujer en la pantalla era el resultado de sus decisiones. Había tirado un diamante, y ahora tenía que conformarse con vivir entre el polvo. En el pueblo, el destino de Isabel y Sofía no era mejor. Isabel vivía ahora con Sofía y Marcos en una modesta casa de alquiler. Después de vender la casa familiar, su arrogancia se había erosionado por las dificultades. Se había vuelto callada y enfermiza.
Cada vez que oía a los vecinos hablar del éxito de sus hijos, sentía un dolor agudo. A veces echaba de menos a Elena, no por amor, sino porque extrañaba la estabilidad y la comodidad que Elena, indirectamente, había aportado a sus vidas. El matrimonio de Sofía estaba al borde del colapso. La vergüenza de su boda se convirtió en una herida que nunca sanó. Marcos y su familia nunca dejaron de sacar el tema de las deudas y la vergüenza que habían causado. Las peleas eran el pan de cada día. El lujo efímero del día de la boda se había canjeado por años de sufrimiento. Irónicamente, Sofía ahora se quejaba a menudo de lo difícil que era la vida. Las mismas quejas que solía oír de Elena, y de las que siempre se había burlado en silencio. El culmen de la ironía del destino ocurrió una noche de fin de semana. En Roma, Elena llevó a su grupo al Monte Pincio para ver el atardecer sobre la Piazza del Popolo. Desde allí, las luces de la ciudad se extendían bajo ellas como una alfombra de estrellas. El viento nocturno le alborotaba el pelo. Rodeada de las risas y los rostros felices de las mujeres a las que había ayudado, Elena contempló el horizonte infinito. Su mundo se sentía inmenso. Su futuro se extendía brillante y lleno de posibilidades ilimitadas. Se sentía en la cima del mundo, literal y figuradamente. Casi al mismo tiempo, en un rincón oscuro de Madrid, Javier acababa de llegar a su habitación después de un día agotador. Abrió la pequeña ventana enrejada. La vista no era el brillo de las luces de la ciudad, sino la pared trasera de otro edificio y un callejón estrecho y sucio. El aire era denso y húmedo. Podía oír una discusión en la habitación de al lado y el rugido de una moto que le perforaba los oídos. Su mundo se sentía tan pequeño, tan limitado, tan asfixiante. Miró hacia afuera, pero no había ningún horizonte que ver. Solo un muro. Elena, en la cima de la colina, respiró hondo, sintiendo el aire fresco y limpio de la libertad. Una sonrisa sincera se dibujó en sus labios. Javier, al fondo del callejón, suspiró profundamente, sintiendo el aire pesado y espeso de la desesperación. Ya no estaban conectados, pero sus vidas seguían siendo un reflejo la una de la otra. Una era el retrato del coraje de empezar de nuevo. La otra, la pintura del arrepentimiento eterno. El mejor karma, al final, no fue la destrucción total del opresor, sino la oportunidad para la víctima de reconstruir su vida tan alto, tan brillantemente, que ni siquiera su sombra pudiera ya alcanzarlos.